En vista de la amplia polémica que ha despertado Emilia Pérez en las últimas semanas, aquí te traigo 10 películas que le recomendaría a Jacques Audiard, el director del musical francés. Primero, quiero iniciar diciendo que, como ya mencioné en la mini crítica de la película francesa, no creo que todo sea malo. Creo que es una muy buena premisa, muy mal ejecutada. También hay un problema, principalmente de colonialismo, diagonal soberbia, unido a una muy mala gestión en la comunicación de los implicados, pues cada que trataban de defenderse se hundían aún más. La idea de esta lista nació gracias a dos situaciones. La primera, porque mi fan número uno, mi amiga María, me la pidió. Y la segunda, porque los comentarios de defensa a Emilia Pérez por parte de Guillermo del Toro e Isa López me sorprendieron y me invitaron a la reflexión. Creo que son válidos y obviamente no me pondré a descalificar a dos directores que me encantan y que saben bastante de la industria. De hecho, una película de la directora está en este listado. Creo que ellos entienden el trabajo que hay detrás del cine. Incluso el corto más pinchurriento del mundo tiene toneladas de trabajo detrás. Y es por eso que ellos, a diferencia de mucha gente, no fueron a la yugular del francés. Sin embargo, el musical falla en ese no sé qué sé yo que necesita una película para gustar y para conectar con su audiencia, y la razón es la falta de información sobre el tema, o eso considero. Quiero señalar que el orden del listado no determina la calidad de la película, solo que había que listarlo de alguna manera. 10. El infierno. Quizá una de las cosas más ofensivas que uno escucha cuando la crítica trata de convencernos de este filme es que a los mexicanos no nos gusta ver nuestros problemas. Esto es mentira. Luis Estrada hace ya 10 años lo demostró con su famosa sátira sobre la violencia del crimen organizado en un tiempo donde todo estaba al rojo vivo, y además no dimensionábamos aún la problemática social en la que nuestro país estaba metido. La historia trata sobre Benny, un hombre que regresa a México después de haber probado suerte en Estados Unidos, sin haber logrado mucho. Comienza a buscar oportunidades justamente en el país que ya de inicio se las había negado, mostrándonos la realidad que vive gran parte de la población mexicana, pues quiero recordar aquí una investigación del diario El País de 2023, donde nos enteramos que el crimen organizado es el quinto empleador de México. Así entonces, Benny encuentra en este rubro las oportunidades que su estado, su sociedad y el status quo burgués le negaron toda la vida. Pero como todos los mexicanos sabemos, de eso no se puede salir bien. Y así la película es una espiral de violencia al grado que el mismo Cochiloco nos señalará que vivimos en el mismo infierno. La puedes ver en la plataforma Netflix. 9. Cómprame un revólver. Creo que esta sí la vio el director francés, y aunque mucho no le aprendió, sobre todo lo creo por la puesta en escena de las fiestas de los criminales. Es muy parecida, casi calcada. Estrenada en Cannes en 2018 y en las salas mexicanas durante la primavera del 19, es un relato desgarrador de la violencia en la que tienen que crecer nuestras infancias. Una sociedad ya de por sí podrida que no les ofreció nada más que violencia desde que los pobres tienen memoria. Narra la historia de Hook, una niña que vive con su padre, que es un adicto al crack, en un México distópico que no es otra cosa que el México de nuestra realidad, cuidando un campo de béisbol donde el jefe del crimen organizado y sus amigos van a jugar de vez en cuando. A través de los ojos inocentes de Hook vemos la violencia desgarradora que afecta a los niños, donde los criminales los castigan sin reparar en su inocencia, donde su madre y su hermana han sido desaparecidas por los mismos hombres que visitan a su padre. Cuando el primo del jefe es privado de la vida, su papá será el principal sospechoso, desatando así una serie de acontecimientos que la llevarán a conocer realidades aún más crueles de las que ya veía. La puedes ver en Amazon o Pluto TV con publicidad. 8. La jaula de oro. Aunque la temática principal es el Vía Crucis, que significa llegar a la frontera norte para todos nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos, teniendo que atravesar un país que ha sido incapaz de cuidarnos a nosotros mismos, la película se permite tocar el tema del crimen organizado y de la corrupción e ineptitud del Estado mexicano para lograr el caldo de cultivo donde la vida de las personas parece no valer nada. Un país donde la única representación estatal que conocen los protagonistas es la policía, y a la primera los despoja de sus pertenencias para después deportarlos, donde nuestra única protagonista mujer desde la primera escena nos muestra que si ya de por sí los kilómetros cuadrados que circundan nuestro territorio son hostiles, hay que multiplicarlo aún más si eres mujer. Mientras avanzamos con ellos, vemos que la mayoría de los obstáculos que encontrarán están relacionados al crimen organizado. Parece que es quien tiene el control de sus destinos en todos los niveles jerárquicos de este país. La puedes rentar en Amazon Estados Unidos. 7. Las tres muertes de Maricela Escobedo. Es que estoy seguro de que si Audiard hubiera visto esto, pediría perdón de rodillas por la banalidad con la que encaró el tema. Nunca a nadie en la historia se le ha ocurrido banalizar el Holocausto. Bueno, pues de la misma manera, a nadie se le debería de ocurrir banalizar la crisis de derechos humanos que vive México. Es que por el amor de Dios, estás hablando de un país donde a un activista social le disparan en la puerta de un palacio de gobierno. El documental de Carlos Pérez Osorio habla sobre la lucha incansable de una madre por llevar justicia al feminicidio del que fue víctima su hija. Las palabras son pocas para describir la rabia, la frustración y el dolor de este documental, donde la investigación nos sumerge a todos los entramados de la crisis de seguridad del país.
justo donde la frontera entre el Estado y el crimen organizado se difumina. Nos muestra un México donde el Poder Judicial es un inepto. La Fiscalía espera a que Marisela le resuelva el caso con sus medios y aún así no es capaz de armar una carpeta decente para aplicar justicia. Ante la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública, una madre encuentra con sus medios al culpable y aún así son incapaces de atraparlo. Y finalmente tienen que enfrentar a los dos grandes poderes, uno el Estado fallido y el otro el poder fáctico del crimen organizado. Lo más desgarrador es darse cuenta que este martirio se repite 11 veces al día en los hogares mexicanos, todos los días desde ya hace mucho, tanto que parecen milenios. La puedes ver en Netflix. 6. La libertad del diablo. Entre el infierno y la libertad del diablo empezamos a notar cómo la literatura cristiana ilustra el lugar en el que vivimos, esa realidad con la que tenemos que convivir y muy pocos podemos escapar. Y no es que no la queramos ver, la vemos, la vivimos y algunos incluso la seguimos viendo también en pantalla porque no queremos evitar el problema, porque queremos no perder la capacidad de empatizar con todos aquellos que la sufren. Documental construido en su mayoría con entrevistas, donde el director Everardo González nos sumerge en testimonios que nos darán las distintas caras de la violencia, aquellos que la sufren y que nunca será suficiente el eco para gritar por la justicia, pero también aquellos que la ejecutan, ya sea por parte del Estado, como lo son los militares, o por parte de la delincuencia, como lo son los extrabajadores del crimen organizado. El documental reafirma la idea de que cuando una historia es buena, hasta con marionetas te la pueden contar, porque cada testimonio te lleva a imaginar un México lacerado por el crimen organizado, por la violencia, sin necesidad de que lo veas en la pantalla. La puedes rentar en la plataforma Apple TV+. 5. Noche de Fuego. Basada en la novela Prayers of the Stolen de la escritora norteamericana Jennifer Clement, la cual en diversas entrevistas ha dicho lo importante que fue para ella documentarse sobre la situación del país para escribir este retrato de la realidad mexicana, dirigida por la cineasta salvadoreña Tatiana Hueso, la historia se centra en la vida de Ana, una niña que habita en la Sierra de Jalisco. A través de sus ojos vemos la infancia robada a todos estos niños que tienen que crecer entre violencia, desapariciones y crimen organizado, mientras cruza el umbral de la adolescencia y descubre el mundo con sus amigas. Ana entiende poco a poco los peligros que la rodean. En un pueblo donde el crimen organizado va por las niñas apenas entran a la pubertad, su madre y ella enfrentan una batalla contra la inexorabilidad del tiempo y a la vez que ven el abandono de todas las instituciones sociales y gubernamentales. Cualquiera que haya vivido en un poblado azotado por estos grupos criminales encontrará un fiel retrato de la realidad en esta película, esa realidad que nos golpea día tras día, desde los profesores y los médicos que no quieren ir al pueblo por la inseguridad, el brazo del Estado representado por el ejército que muy momentáneamente hace acto de presencia y la huida de todo aquel que puede, aunada a la necesidad tanto económica como de protección que lleva a los pobladores a trabajar rayando amapolas. ¿Se acuerdan cuando alguien dijo que habría que otorgar el perdón a todos aquellos campesinos que trabajaban para el crimen organizado y que la gente pendeja, que nunca ha visto ni una pizca de esta realidad, puso el grito en el cielo? Bueno, pues al igual que odiar, a esas personas no les haría mal ver esta película, ya que sabemos que no vivir esa realidad es un privilegio que la vida les dio, así que pueden al menos comprenderla a través del film. La puedes ver en la plataforma Netflix. Eli. Dirigida por el hispano-mexicano Amad Escalante, Eli nos cuenta la historia de nuestro protagonista del mismo nombre y la fragmentación de su ya de por sí fragmentada familia, ahora a causa del crimen organizado. Nada más en el primer plano el director nos deja muy claro de qué va la historia. Un hombre golpeado y ensangretado y otro colgado en un puente, para golpearnos de lleno con la realidad que vivía este país en el año 2013, apenas un año después del regreso del PRI al poder, y donde pronto nos dimos cuenta que esas ilusiones de que encontraríamos la paz que alguna vez tuvimos antes de que el partido abandonara Los Pinos se sostenían en nada. Eli trabaja con su padre en una ensambladora de coches, porque en el neoliberalismo el poder explotador de la burguesía llega hasta donde el poder protector del Estado simplemente no quiere llegar. La vida de la familia se verá dinamitada cuando el aspirante a policía municipal de 17 años y novio de la hermana de Eli, Estela, de 12 años, esconde un paquete que robó de una casa de seguridad del crimen organizado. Así, no sabemos bien si policías o sicarios, o ambos, les harán pasar un suplicio a los miembros de la familia en la búsqueda de dicho paquete. La puedes rentar en Apple TV o ver gratis en Plex, Estados Unidos. Carmín Tropical. Mushe es mushe, ni hombre ni mujer. Mushe. Esta frase ejemplifica a la perfección cómo los pueblos originarios y del sur global están adelantados y nunca necesitados de la aprobación ni el, entre comillas, conocimiento occidental para entender la diversidad sexual. Dirigida por Rigoberto Gómez Cano, cuenta la historia de Mabel, amiga de Daniela, una mushe que ha sido privada de la vida, así que ella decide regresar al pueblo e investigar.
En el camino se enfrentará a lo que ya conocemos todos los que hemos nacido en México. Vagando a través de hechos y testimonios que aclaren lo que le sucedió a su amiga, Mabel nos irá mostrando la realidad de su pueblo, así como nos irá reconstruyendo su pasado y el de su amiga, en una dinámica social que, si bien la sigue juzgando en algunos casos por lo que son, también nos plantea que en esa zona del país las muxes son parte de la comunidad y llevan sin mayor problema su identidad. Aunque eso sí, sufren las calamidades que sufren todos aquellos que pertenecen a un sector minoritario en un lugar donde el Estado, como siempre, está ausente. En la búsqueda de la verdad sobre lo que le pasó a su amiga, Mabel se encontrará a ella misma, pero también el destino le pondrá situaciones que habría preferido no encontrar. La puedes ver en Amazon. 2. Sin señas particulares. Dirigida por Fernanda Valadez, cuenta la historia de Magdalena, una madre que ha perdido la comunicación con su hijo de 17 años a los pocos días de haber decidido emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Magdalena se irá encontrando con los peligros lamentablemente habituales, el miedo de las personas a dar información que pueda poner en peligro sus vidas, las autoridades que en el mejor de los casos son ineficientes y en el peor están coludidas con el crimen organizado. En el camino se encuentra con Miguel, un joven deportado que busca encontrarse con su familia, mostrándonos así el nivel de fragmentación social que se vive ya desde hace muchos años en el país. Todo esto aderezado con una persecución del crimen organizado. La película explora el dolor, la violencia y la resiliencia que la mayoría de los mexicanos tienen que experimentar en esta crisis humanitaria, además con una fotografía preciosa donde nos muestra que se puede ser estético en la pantalla sin banalizar el dolor de las víctimas. La puedes ver en Amazon o en Movie. 1. Vuelven. Para todas aquellas voces que dicen no les gustan las películas que tratan temas serios porque ya bastante fea es la realidad como para verla en el entretenimiento, Isa González parece que les hizo esta película. Parte de una pregunta bastante sensata y poco planteada en el debate público. Tenemos las cifras de los muertos, tenemos las cifras de los desaparecidos. ¿Y alguien se ha preguntado por los niños que quedan detrás de esos muertos y esos desaparecidos? Una historia de fantasía y una pizca de terror nos cuenta sobre Estrella, una niña que un día llega a casa para darse cuenta que no está su mamá. La han desaparecido. Un jefe criminal y candidato a alcalde de su comunidad, que a veces son sinónimos en este país, aceptando su futuro, se vuelve amiga de otros niños de similar destino. Junto aprenderán el valor de la amistad, se darán el amor que les fue arrebatado y demostrarán que hasta en el infierno, como en el que vivimos, siempre hay una luz de esperanza y de justicia, incluso si esta proviene de un mundo de fantasía y no del terrenal. La puedes ver en Claro Video o rentar en Apple TV Plus. Así concluye esta lista. Espero que te haya gustado y que le des una revisada a las películas cuando puedas. Valen mucho la pena y te invitarán a reflexionar. Solo a través de la reflexión podremos involucrarnos en los problemas que nos rodean y solo a través de involucrarnos es que vamos a poder cambiarlos.